Profesora, muy buenos días, compañeros todos, muy buenos días. En esta oportunidad mi grupo nos ha tocado hablar sobre el tema de la interpretación. Está conformada por mi compañera Cristina García Vargas, Tulo Jean-Pierre da Silva Mauricio y quien le habla, Gianfranco Melaño Sánchez Novoa. Bueno, nosotros hablaremos en esta oportunidad sobre las generalidades, conceptos, características, diferencias entre interpretación e incertidumbre, métodos de interpretación y teorías. Bueno, comienzo preguntándonos, ¿qué es la interpretación? La interpretación es la actividad la cual nosotros realizamos para poder darle sentido a las cosas, significado a lo que estamos tratando de interpretar, ¿no? Ya sea un texto, una actividad que realicemos, entre otras cosas, pero en este caso netamente un texto, ¿no? Bueno, se podría decir que la interpretación es lo que da significado al ámbito del ordenamiento que comprende todo lo jurídico para nosotros. Por otra parte, puedo preguntar qué tipo de interpretación usualmente nosotros realizamos o aplicamos en el día a día, ¿no? Puedo decir que es la interpretación jurisdiccional, que es lo que viene interpretándonos entre los jueces y fiscales que nosotros vemos hoy en día, que están dentro del Tribunal Constitucional. A continuación, hablaré de las generalidades, que como ya lo mencioné anteriormente, podría decir entonces que la interpretación es una actividad de la vida que implica actividad y resultado. Para Trasinier no existen verdades absolutas. Todo lo que recibimos tiene perspectivas de nuestro punto de vista. Ahora mencionaré las características. Surgen múltiples problemas que la Constitución no considera expresamente como que a ella en un esquema y no lo resuelve controversialmente por sí sola. Otra característica es que la mayor parte de la Constitución está escrito en lenguas de textura abierta. Es por ello que es necesario que el tribunal interprete la norma constitucional. Una última característica podría decir que la norma constitucional debe enfrentar la interpretación del poder gubernamental. Bueno, por último, nos hicimos la última pregunta, ¿no? Que es, ¿por qué se relaciona la interpretación constitucional con la interpretación de los derechos humanos? Y podríamos decir que se relaciona porque la interpretación constitucional consiste en otorgarle un sentido a la norma de la Constitución en sí, ya que a través de ella se busca dar un sentido a las normas fundamentales, mientras la interpretación de los derechos humanos se enfoca en los aspectos materiales o normas fundamentales. Bueno, a continuación pasará mi compañero a seguir con la exposición. Gracias. Siguiendo con la exposición, es importante señalar que nosotros tenemos un sistema constitucional que nos ofrece garantías.
Garantías que son necesarias, tales como la fuerza vinculante de la Constitución, que debe tener carácter general, las garantías que nos ofrecen desde la supremacía constitucional, una constitución rígida que debe de contener derechos fundamentales, así como también una influencia de la Constitución en el debate público, una interpretación extensiva y de principios y por último una interpretación acorde a la Constitución. Dicho esto, lo que me compete en materia de exposición son los principios de la interpretación. ¿Y qué son los principios de la interpretación? Son elementos importantes que aseguran un Estado garantista por todo lo mencionado. Y dentro del principio de la interpretación existen varios principios, entre ellos está el principio pro homine, que considero que es el importante y fundamental debido a que todo lo desarrollado es para el hombre y se trata de atribuir derechos favorables a la persona y nacen otros derechos a partir del que se origina. Pero si se trata de restringir estos derechos, se debe ser un poco más cauteloso en la medida de lo posible. Dentro del principio pro homine existen 6 manifestaciones. Está el indubio pro libertatis. ¿Qué quiere decir? Que ante la existencia de una duda se debe favorecer la autodeterminación o el albedrío únicamente de las personas. El pro actione se da ante la vulneración de un derecho, la persona puede accionar o acceder al sistema judicial para que se le haga justicia. Asimismo, el Estado otorga una tutela jurisdiccional efectiva mediante un debido procedimiento. El de protección reforzada, como su propio nombre lo menciona, protege a la madre, al niño adolescente y al anciano en situaciones de abandono, como bien lo ampara nuestra Constitución, artículo 4. ¿Y qué quiere decir esto? Es que es obligación del Estado poder brindar servicios públicos para que creen condiciones que la persona pueda ejercer sus derechos y en el caso de que sean vulnerados estos derechos, poder garantizar la protección de estas personas. A mayor abundamiento, cabe mencionar que los servicios públicos están bajo la fiscalización del Estado. Un ejemplo claro sería los Centros de Desarrollo Integral de Familia, que es el CEDIF. Estos locales promueven actividades personales y sociales y ofrecen servicios para la población en situaciones de pobreza y pobreza extrema. Otra manifestación está el indubio pro reo, que se refiere a aquella interpretación que sea aplicable y sobre todo favorable al procesado. Por ejemplo, si yo estoy sentenciada y sale una normativa a mi favor, yo me acojo a esa normativa. Otra manifestación es el de favor debilis, que ante un conflicto entre las partes frente a la otra, la opción debe estar orientada al más débil, como son los trabajadores y los consumidores. Y por último está el de expansión. Consiste en promover contenidos de derechos fundamentales de manera extensiva con relación a sus beneficiarios. Otro principio de interpretación que podemos encontrar está el principio de posición preferente. Los derechos fundamentales se impregnan en la parte orgánica de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Es por ello que los derechos fundamentales son preferentes sobre el resto de nuestra propia Constitución. Por otro lado, está el principio de contenidos siguientes. Consiste en que aquella interpretación no solo depende o no solo es sobre la enumeración de los derechos que establece nuestra Constitución, sino de aquellos que están insertos de manera implícita. Por ejemplo, los números expertos, que lo ampara nuestra Constitución, artículo 3, al mencionar que todo lo enumerado de los derechos establecidos en esta Constitución no pretende excluir lo demás que la Constitución garantiza, ni aquellos de naturaleza análoga o los que se fundan en la dignidad del hombre. Y por último, ya para finiquitar, está el principio de interpretación acorde. Es aquella interpretación que debe estar acorde a los precedentes vinculantes establecidos en el órgano jurisdiccional, en lo relativo a su alcance y en el sentido del derecho fundamental. Gracias. Mi nombre es Tulio da Silva y hoy voy a hablar sobre los principios y criterios de la interpretación. Desde un punto de vista principal, cualquier tipo de persona puede interpretar. Cualquier tipo de persona puede hacer el uso de la interpretación, ya sea en una frase, en una norma o en una ley. Por otro lado, el primer principio de interpretación es la interpretación doctrinal.
¿Qué significa esto? Que cualquier tipo de persona en el ámbito del derecho que tenga experiencia en el derecho la puede utilizar. Como es, por ejemplo, hace poco hubo un hecho social que era sobre el acceso al Internet. ¿Qué significaba esto? Que muy pronto se volverá un derecho fundamental, porque si bien sabemos, no en todas las partes del Perú, dirigiéndome hacia las provincias, no existe este acceso al Internet. Entonces, ahí expertos en el derecho pueden usar la interpretación para ver qué significa esto, ¿no? El segundo tipo de interpretación se llama interpretación jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Que solamente jueces, personas del tribunal pueden usarla. En este caso es una casación, un caso que la profesora nos dio, que es sobre el derecho el derecho al acceso de salvaguardas. ¿Qué significa esto? Que las personas inválidas ya tienen beneficios y derechos que antes no los tenían. Ahí se puede usar este tipo de interpretación jurisdiccional. El último método de interpretación, que viene siendo el test, es la interpretación auténtica. ¿En qué consiste esto? En que solamente las personas que han creado la norma o la ley, solamente ellas las pueden modificar, las pueden interpretar, las pueden cambiar a su forma o a su parecido de ser, ¿no? Quiero aclarar algo. Al principio dije que cualquier persona puede interpretar. Con esto no me estoy refiriendo a estos tres métodos. Sí, yo puedo interpretar una frase, puedo interpretar una oración, una canción, una ley, una norma como yo lo entienda. Pero obviamente hay casos en los que ya son más complicados, en los que yo no las voy a poder saber interpretar. Solamente quería aclarar ese punto. Gracias.